Bueno, aquí los sujetos refieren resequedad de la faringe con tos persistente para eliminar las secreciones viscosas, disfonía más aparente en las mañanas y formación de costras que al desprenderse producen en ocasiones hematitis y halitosis y predominan en la región interaritenoidea. El tratamiento es sintomático y consiste en humectación del ambiente y expectorantes y ciclos cortos de antiinflamatorios con antibiótico-terapia a base de doxiciclinas. Luego tenemos los nódulos de las cuerdas vocales. Son una forma localizada de laringitis crónica y las lesiones se presentan como pequeñas masas de tejido inflamatorio en la mitad de la porción membranosa de las cuerdas vocales. Estas no constituyen verdaderas neoplasias. El factor más importante en su formación es el abuso persistente de la voz o la fonación hipercinética, situación que se observa con mayor frecuencia en cantantes, maestros, locutores y conferencistas, y predomina en adultos jóvenes y mujeres. Bueno, los pacientes aquí refieren la imposibilidad de mantener tonos altos, lo cual se manifiesta más al cantar, y los tonos graves se afectan menos. Los síntomas de fatiga vocal se hacen obvios antes de la aparición de una disfonía franca, y los nódulos suelen ser bilaterales y pueden presentarse en la forma de otras enfermedades laringias crónicas como la laringitis simple y la leucoplasia. NUS clasifica los nódulos de las cuerdas vocales estudiados a través de imágenes de video de pacientes pediátricos en los siguientes grados. El grado 0 es un aspecto normal, el grado 1 es la presencia de aducción completa, en la fase vibratoria el nódulo protruye menos de 0.5 milímetros. El grado 2 hay presencia de espacio glótico anterior, en la fase vibratoria el nódulo protruye de 0.5 a 1 milímetro. El grado 3 es un aspecto de reloj de arena en aducción y en la fase vibratoria el nódulo protruye más de 1 milímetro. Perdón. Y el tratamiento aquí se deben extirpar los nódulos unilaterales o bilaterales que tengan asimetría franca, sobre todo en personas mayores de 40 años, y practicarse biopsias dado que en ocasiones se acompañan de neoplasias malignas. Y la inyección de triamcinolona con una jeringa con una aguja 26 y de 1.5 pulgadas de largo a través de la membrana cricotiroidea lateral a la línea media y en el espacio paraglótico. Luego tenemos los pólipos vocales. Un segundo, ¿me escuchas? Sí, ya. Entonces, recordar muy bien, nódulos. Yo pienso que el nódulo es la enfermedad tumoral. Ahí grábenselo, grábense esa imagen. Ese es un nódulo unilateral grande en el tercio anterior de la cuerda vocal izquierda, ¿sí? ¿Sí? Con gran problema de disfonía. Los nódulos pueden estar en la parte anterior, en la parte medial y en la parte posterior. Y este nódulo en la parte anterior es muy contactante con la otra cuerda, ¿se fijan? Sí. Entonces, mientras más contactante esté con la otra cuerda, un nódulo, es más problema de disfonía. Ahí está pegada, ¿sí? Entonces, ese es el aspecto clásico de un nódulo, ¿sí? El tratamiento generalmente es primeramente terapia de la voz. Tratamiento generalmente, de acuerdo al tamaño, al como estoy viendo, prácticamente es quirúrgico, ¿eh? Es muy grande. Pero los tratamientos pequeños, unilaterales o bilaterales, hay que darles tiempo de terapia de la voz. ¿Sí? La causa más frecuente de la presencia de nódulos es quien grita, quien habla mal, cantantes que no cuidan su voz y crean nódulos, ¿sí? Entonces, lo primero es la terapia. Si con la terapia en 6 meses no mejora, es cirugía laringoscópica de escisión quirúrgica del nódulo. Y lógicamente, hay que determinar, en algunos casos, puede haber presencia de malignidad. ¿Qué más? Luego siguen los pólipos Pólipos. vocales. Ándale, eso es muy interesante. ¿Qué más? Son lesiones benignas más comunes de la laringe. Los verdaderos pólipos surgen solo en las cuerdas vocales, predominan en varones y la edad promedio es de 40 años. Y también está relacionado con el tabaquismo. Desde el punto de vista microlaringoscópico pueden distinguirse dos tipos de anomalías.
Pólipos de aspecto translúcido y gelatinoso y pólipos telangiectásicos. Su fisiopatogénesis se explica por daño a las paredes de los capilares submucosos de las cuerdas vocales, por aumento de la permeabilidad de las paredes vasculares, salida de un líquido claro y delgado o aparición de una capa compacta de fibrina, resultado de un fonotraumatismo, y son unilaterales. Su síntoma principal es la disfonía y el tratamiento es la extirpación quirúrgica mediante microlaringoscopía directa y también una terapéutica foniátrica. Luego tenemos la degeneración laringea polipoide o edema de Reinke. Edema de Reinke, es una degeneración laringea tipo polipoide. Edema de Reinke, ¿qué es? Bueno, su principal etiología se relaciona con el abuso persistente de las cuerdas vocales. Otro factor importante es el tabaquismo y predomina en las mujeres en la edad madura. Los bordes de la porción membranosa de las cuerdas vocales se afectan de manera difusa por masas de tejido edematoso. Y el edema se limita al espacio de Reinke, que se dilata y llena de material mucoide. Sí. En el plano clínico hay disfonía grave con periodos intermitentes de afonía y la voz tiende a ser monótona y el canto se dificulta. El tratamiento es quirúrgico y consiste en el procedimiento de Hirano, que es microlaringoscopía directa, incisión longitudinal a lo largo de la superficie superior del borde. Se incide en el borde de la cuerda, luego se aspira el material. Se aspira el material gelatinoso y luego es una incisión de tejido redundante y una nueva colocación de tejido epitelial sobre la cuerda vocal. Muy bien. Y luego siguen los granulomas laríngeos, que pueden dividirse en específicos e inespecíficos. Los primeros son raros y casi siempre se deben a procesos infecciosos como sífilis y tuberculosis. Y los inespecíficos incluyen 3 entidades clínicas, que son los granulomas de contacto, granuloma posintubación y el granuloma secundario a reflujo gastroesofágico. Sí. Primero veremos los granulomas de contacto, que se deben Granuloma de contacto, sí. ¿Qué son? Se deben a traumatismos durante la fonación y también se denominan paquidermia hipertrófica posterior. La laringoscopía indirecta revela lesiones unilaterales o bilaterales cerca de la punta de la apófisis vocal de la aritenoides. El factor etiológico primario es el traumatismo y se presenta más en adultos y varones. Además del abuso de la voz, otros factores etiológicos son el tabaquismo y la tos persistente, así como el reflujo gastroesofágico. Sus síntomas incluyen disfonía moderada, dolor originado en las partes profundas del cuello e irradiado al oído, en la región mastoidea, la tos irritativa no productiva y necesidad frecuente de limpiar la garganta, sensación de cuerpo extraño en laringe y resequedad local. El diagnóstico se establece mediante la laringoscopia indirecta o directa y el tratamiento es la fonoterapia, inhibidores de la bomba de protones y gastroprocinéticos, así como esteroides tópicos inhalados como la triamcinolona. Sí, muy bien. Granulomas de contacto, muy bien. ¿Qué más? Luego tenemos los granulomas posintubación. Ese es frecuente, hay que tenerlo en cuenta. Todo paciente intubado puede desarrollar un granuloma. ¿Cuál es la causa del granuloma y qué significa? Ahí dice, ¿suele aparecer? Suele aparecer después de una intubación endotraqueal prolongada, aunque también puede ser consecutiva a procedimientos endoscópicos. Prolongada o traumática también. Un tubo grande, ancho, puesto en un paciente, aunque no sea prolongada, puede lesionar la cuerda vocal y causar un granuloma. Por eso todo anestesiólogo tiene que ser muy cauteloso en el tamaño de las ondas, utilizar la más pequeña según el paciente y hacerla con suavidad y no traumática. El traumatismo sobre la cuerda en la cuerda creo que es la causa más frecuente de la presencia de granulomas, además de la intubación endotraqueal prolongada. ¿Aparece sobre todo dónde? Aparecen sobre todo en las superficies medias de las apófisis vocales de los aritenoides. Predominan en mujeres en relación de 4:1 y su formación depende de factores mecánicos e individuales. Entre los primeros se encuentra la compresión estática de la tráquea, además de traumatismo directo e isquemia del cartílago. En sujetos objeto de intubación se encuentran 2 tipos de lesiones: la pérdida del epitelio y separación de este de la capa basal por un fenómeno inflamatorio y la necrosis acidófila de las porciones submucosas del cartílago.
El paciente refiere el inicio de disfonía en el posoperatorio inmediato y puede identificarse algunas veces una pequeña úlcera en las cuerdas vocales. Se forma en unas 3 semanas, después de las cuales aparece notalgia de grado variable, sensación de cuerpo extraño en la laringe, tos seca de tipo irritativo y a medida que madura el granuloma hay periodos de afonía y disfonía moderada. Luego tenemos los granulomas secundarios a reflujo gastroesofágico. Casi el 30% de la población entre 50 y 60 años tiene alguna disfunción o anomalía gastroesofágica. Esta puede acompañarse de reflujo gastroesofágico y generar como primera manifestación úlceras de contacto y granulomas secundarios. La prueba de vigilancia del pH de esófago e hipofaringe durante 24 horas es más sensible y específica que la serie gastroesofágica o la esofagoscopía, aunque estas dos últimas están indicadas en el estudio de pacientes con sospecha de reflujo gastroesofágico. Sí. El tratamiento se inicia con Sí. medidas conservadoras como levantar la cabecera de la cama durante el sueño, bloqueadores de H2 como la cimetidina o ranitidina. No se usan ya, esos dos ya no se usan. La ranitidina, saben ustedes que ya se retiró del mercado, ¿verdad? Sí. Ya la ranitidina o la cimetina no se utilizan. No se utilizan. La FDA los prohibió por complicaciones. No se utilizan. Esto está retrasado, ¿sí? Entonces se utiliza el omeprazol o sus derivados, ¿verdad? De tipo omeprazol, lansoprazol, bla, 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 ¿sí? Sí, ¿Qué más? los inhibidores de la bomba de protones. Ahí están, pantoprazol y omeprazol. Más que esos dos son los que más se utilizan. Con reducción. Con reducción adicional del consumo de alcohol y el tabaquismo. Entonces, granulomas, recordar, estamos viendo toda la patología tumoral benigna, que son pólipos, nódulos, granulomas, edemas, ¿verdad? Todo esto que son tumoraciones benignas de la laringe, ¿verdad? Tengan claro eso. ¿Qué más? Síndrome de la Luego, muerte súbita. ¿Qué es eso? Es muy interesante. ¿Qué es? bueno, este tiene una incidencia de 1 en cada 1500 nacidos vivos y se presenta por lo general entre el primero y sexto mes de vida. Su incidencia disminuyó desde que se sugirió que el lactante durmiera en posición supina y las más de las veces se encuentra muerto el lactante minutos u horas después de haberlo dejado en su cama. Entre los datos de necropsia se puede reconocer la presencia de equimosis subpleurales y congestión pulmonar con secreción mucoide espumosa en las vías aéreas inferiores. La estimulación química de la laringe se relaciona con aducción de las cuerdas vocales, disminución del esfuerzo respiratorio y aumento de la presión arterial, situación que se denomina reflejo quimiolaringio y este puede ser un factor etiológico primario en esta entidad. Reflejo quimiolaringio, sí. Muerte súbita del lactante, eso se veía mucho antes, ¿verdad? En lo que menciona el autor, en la forma de dormir del lactante, sí, en la estimulación química se relaciona con la aducción, disminución del esfuerzo y aumento de la presión, situación que denomina reflejo. Ese reflejo puede ser por el reflujo, ¿verdad? Hay que dormir a los niños un poquito elevados, ¿verdad? Y en supinos para que no haya reflujo y no haya esa estimulación de cierre glótico que causa, pues, hipoxia y muerte del recién nacido y nadie se dio cuenta, ¿va? Sí. A los recién nacidos siempre hay que estarlos vigilando. Un recién nacido tiene que dormir en su cunita al lado de papá, de mamá y siempre estar pendiente de los papás en los primeros días de nacido, ¿va? De ese niño, siempre, ¿va? Yo ya antes mucho este síndrome, últimamente lo he dejado de escuchar por las recomendaciones del pediatra sobre las mamás y papás en los cuidados necesarios para evitar este tipo de problema. ¿Qué más? Luego sigue la tuberculosis laringia. Tuberculosis, que es muy raro, pero sí se presenta. ¿En qué consiste la tuberculosis de la laringe? Su etiología es el Mycobacterium tuberculosis y se debe casi siempre a tuberculosis pulmonar activa. Esta es la lesión granulomatosa más frecuente de la laringe y predomina en varones en relación 2:1 y aparece entre la segunda y tercera década de la vida o la quinta a sexta. Sí. Y es la forma más contagiosa de tuberculosis. Sí. Las estructuras que más se afectan en orden decreciente son porción posterior de las cuerdas vocales, espacio interatinoideo, aritenoides, repliegues aritonoepiglóticos, cuerdas vocales falsas, ventrículos laríngeos y epiglotis.
Sí. Los síntomas más tempranos son disfonía o afonía y resequedad y dolor de garganta. Y a medida que la enfermedad progresa, se incluyen odinofagia y disfagia. Aunque otros síntomas habituales son la presencia de tos, pérdida de peso, sudoración nocturna y faringitis, y el 20% se presenta hemoptisis y otalgia. ¿Qué es hemoptisis? ¿Qué es Hemoptisis hemoptisis? es como Con sangre, ¿no? ¿Qué? Tos con sangre. ¿Cómo? Es la tos con sangre. La tos con sangre, exactamente. ¿Y qué es la epistaxis? Sangrado de la nariz. Sangrado proveniente de la nariz o de las fosas nasales. Eso es clave. Hemoptisis, tos con sangre. La sangre que viene de la tos, ¿sí? La hemoptisis generalmente es por problemas pulmonares, ¿verdad? Estamos hablando que de tuberculosis, pues este paciente tiene tuberculosis pulmonar que invadió ya la laringe, ¿sí? Ujú. Es Sí. frecuente o muy frecuente que un tuberculoso pulmonar, ¿sí? Es la forma más contagiosa de tuberculosis, pero, ¿sí? Es muy frecuente que que el tuberculoso pulmonar de tuberculosis laringea y también tuberculosis cervical, no sé si la veamos, que es la afectación de los ganglios linfáticos cervicales, denominados escrófulas. Las escrófulas, antiguamente así se decía, y todavía en la actualidad, son los ganglios linfáticos tuberculosos cervicales. Son bolas de los ganglios, se biopsian y sale tuberculosis, se llaman escrófulas. Eso nótenlo, escrófulas. No se les olvide, puede ser pregunta de examen. Escrófulas son los ganglios linfáticos causados por la tuberculosis cervical, ¿verdad? O sea, tuberculosis, afectación de los ganglios cervicales por tuberculosis. ¿Qué más? El diagnóstico y el tratamiento. Bueno, se Sí. establece al aislar el bacilo en el esputo del paciente o en una biopsia de las lesiones o bien después del lavado gástrico. En muchas ocasiones, la radiografía de tórax revela la presencia de una enfermedad activa y la laringoscopia directa seguida de biopsia es muy útil para establecer el diagnóstico y descartar la posibilidad de una neoplasia maligna o alguna otra enfermedad. Y bueno, el tratamiento pues es como el de la tuberculosis, que es isoniazida, etambutol, streptomicina y seguida de rifampicina. Y el Sí. tratamiento debe prolongarse por lo menos un año, aunque las baciloscopías se tomen negativas. Luego tenemos la sífilis laringea. Sífilis laringea, muy bien. Esta es una infección consecutiva a una enfermedad sistémica crónica por Treponema pallidum y es transmitida por contacto sexual y durante la gestación. Desde el punto de vista microscópico, hay hiperplasia pseudoepiteliomatosa que se confunde con un carcinoma. Las lesiones terciarias se desarrollan 3 a 20 años después de la sífilis secundaria y se reconocen por necrosis coagulativa con áreas de inflamación granulomatosa crónica por proliferación endotelial, con obstrucción de pequeñas arterias. Un síntoma temprano de esta enfermedad es una disfonía, además de tos y hemoptisis. Y aunque es también frecuente encontrar hiperemia laringea difusa acompañada de una erupción maculopapular. Para su diagnóstico se solicitan pruebas serológicas para sífilis. Una BDRL puede ser una prueba de absorción de anticuerpos treponémicos, fluorescentes o prueba de inmovilización del treponema. Sí. Y el tratamiento pues es administrar penicilina benzatínica. Sí. Uh-huh. 1.2 millones de unidades intramusculares cada tercer día hasta una dosis total de 6 millones. Muy Luego bien. tenemos la lepra laringea. La lepra, sí. Que es causada por Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen. Así lo Se dejamos. requiere una exposición continua y prolongada para adquirir esta enfermedad, cuyos síntomas clínicos aparecen 2 a 5 años después de su exposición. Los signos de afectación en piel, cara y cavidades nasal y bucal preceden a los de la laringia, que predominan en la región supraglótica, en especial en la epiglotis. Sí. Los nódulos se ulceran y se cubren de exudado. Se observa una tendencia a la formación de cicatrices retráctiles y estenosis laringeas. Y el tratamiento incluye la administración de diaminodifenilsulfonas
y Sí, pueden emplearse esteroides para ayudar a mejorar la obstrucción respiratoria que presentan algunos pacientes por crecimiento notorio de los nódulos con la subsecuente disminución de la luz laringea. es la diamino difenil sulfona. Fíjense qué fácil es. Son 3 palabras conjuntadas en una, 3. Diamino difenil sulfonas. Esa, grábenselo, es muy clásico que deban de saber que la diamino difenil sulfona es el tratamiento idóneo para el tratamiento de la lepra laringea. Diamino difenil sulfona, ¿sí? Se pueden emplear también esteroides, lógicamente para la inflamación. ¿Qué es el escleroma laríngeo? Es otra enfermedad inflamatoria causada por una bacteria que se llama, es una enfermedad granulomatosa, tenerlo en mente. Esto es una enfermedad granulomatosa. Ya dijimos que la primera o más frecuente enfermedad granulomatosa, ¿cuál era? Regresa a las diapositivas. 1 o 2 o 3, a ver. Dice, la más, es la Se más supone que era la frecuente. tuberculosis. Es la tuberculosis, ¿verdad? A ver, ¿sí es? Sí, Sí. a ver. ¿Dónde dice que es la más frecuente? Tú lo acabas de mencionar. ¿Cuál es? Aquí. ¿Es la más frecuente? Aquí dice que es La la laringe, es la lesión. lesión granulomatosa, la tuberculosis. La que acabas de decir, el Mycobacterium tuberculoso es la causa más frecuente. Y luego le sigue la que vas a empezar. Sí. Síguele. La sífilis también puede dar granulomas, pero el escleroma laringio, el escleroma, yo siento que le sigue a la tuberculosis. A ver, ¿qué nos puedes decir? Es una enfermedad granulomatosa crónica de las vías respiratorias superiores, endémica en el centro y suroeste de México y Sí, se debe a Klebsiella rhinoescleromatis, un sí, germen gram negativo y casi siempre afecta a la mucosa y submucosa de las vías respiratorias superiores. Esta sí. enfermedad tiene 3 estadios. El primero es exudativo, caracterizado por rinorrea y formación de costras en la nariz. El segundo es proliferativo, reconocible por la aparición de tejido granulomatoso con infiltración nodular irregular en los sitios afectados. Y la tercera es la fase cicatrizal, que corresponde a la fase avanzada de la enfermedad y se acompaña de la formación de tejido fibroso de cicatrización con deformidades subsecuentes. Entonces, 3 estadios tiene el escleroma, ¿sí? Tienen que Sí, saberlo, es importante. Exudativo, que es la etapa aguda, luego viene el proliferativo, en donde se hace el tejido granular, y la cicatrizal, donde ya se hace vieja la lesión y se hace una cicatriz. Son 3 estadios, exudativo, proliferativo y cicatricial, ¿verdad? ¿Sí? Y luego dice, en los estadios iniciales hay, ¿qué? hiperemia marcada de la mucosa con áreas de aspecto granular y exudado amarillento, Sí, así además de es. una tendencia a la formación de costras. Sí. El diagnóstico se establece por el cultivo de Klebsiella rhinoescleromatis Rinoescleromatis. a Sí. partir de una biopsia directa de las lesiones. Y el tratamiento son tetraciclinas, cefalosporinas, inyecciones locales de esteroides de depósito y alquilantes como la ciclofosfamida. Así es, son pues tratamiento, ténganlo en mente bien, tetracéfalos, etcétera, ¿verdad? Triquinosis es rara, pero dilo, triquinosis. La triquinosis laringea es causada por la Trichinella spiralis y en el hombre la enfermedad se adquiere por la ingestión de carne de cerdo contaminada que se consume cruda o mal cocida y las larvas se desenquistan en el intestino delgado. Sí, Las manifestaciones de la lesión son las siguientes: meningia y sí, cerebral, que aparece sí, cefalea, insomnio, irritabilidad, convulsiones, somnolencia, afasia, vértigo y disminución de los reflejos osteotendinosos. sí, Existe también una manifestación cardiovascular, que también se puede presentar posibles trombosis, pulso dicrótico, palpitaciones, descenso de la presión arterial y signos electrocardiográficos de daño miocárdico. Una bien, forma pulmonar que se presenta con tos, disnea y estertores infiltrados demostrables de forma radiológica, una forma gastrointestinal y una forma renal con oliguria y albuminuria. El así es. tratamiento incluye, el tratamiento durante el periodo intestinal se basa en piperacina. Durante el periodo de invasión, los esteroides son de utilidad. Ujú, sí. Este, Bueno, sí. ¿Qué pasó? ay, se ¿Se quitó. cortó? Ujú, aquí estamos, ¿eh? Seguimos con sarcoidosis laringea.
que Ya bueno, cambia, ahora aquí cambió el expositor, ¿verdad? bueno, es una enfermedad granulomatosa A ver, sí. crónica de Granulomatosa, la flebotonia. sarcoidosis, ¿qué? Sí, que afecta a cualquier Que puede órgano. afectar a cualquier órgano y, bueno, tiene un agente infeccioso, pero pues es incierto. Así es, la sarcoidosis, sí. No sabemos de qué es un tumor benigno, ¿sí? Los La granulomas, sarcoidosis de causa incierta. ¿Qué más? los granulomas se van a componer de células epiteloides, ocasionalmente de algunas gigantes y números variables de linfocitos y Sí, células plasmáticas. No sí, existe necrosis gaseosa y al moderar estas lesiones se reemplazan por el tejido fibroso y el inicio deja zonas cicatrizales. Las lesiones laringeas están compuestas de manera característica por granulomas no gaseosos con edema difuso. sí, Las estructuras supraglóticas afectan el 80% de los casos y seguidas están las de la región subglótica. sí. La sarcoidosis es un trastorno que no altera casi nunca la región glótica, que es donde están las cuerdas vocales verdaderas. Bien. Y bueno, Bandetto y Lafargue describieron 3 patrones de esta afección, ¿Cuáles son los 3 que patrones? son engrosamiento epiglótico, formación de masas granulomatosas, lesiones infiltrativas y nodulares a través de la supraglotis. Sí. El edema supraglótico difuso se ha considerado patognomónico de sarcoidosis. El Bueno, edema supraglótico, muy bien. El cuadro clínico se distingue. el cuadro clínico se distingue por la aparición de disfonía con disfagia y grados variables de disnea. Esto se acompaña de polineuritis que afecta a uno de los nervios laringeos recurrentes y se presenta parálisis de la cuerda vocal. Bueno, Diagnóstico. Sí, no se oye. Su diagnóstico se establece mediante la laringoscopia directa con biopsia de lesiones. A menudo se encuentran valores elevados de la enzima convertidora de angiotensina 1. Angiotensina 1. Sí. La reacción Kevin tiene un valor más teórico que práctico, además de que el antígeno de esta prueba no está disponible con facilidad. No, no es fácil su diagnóstico. Otros hallazgos de laboratorio son. Otros hallazgos de laboratorio frecuentes son la presencia de hiperglobulinemias, eosinofilia e hipercalemia. La velocidad Hipercalemia, sí. Sí. de sedimentación globular está aumentada. También pueden obtenerse muestras positivas de amígdalas, cornetes nasales y ganglios linfáticos. Bien, ¿qué más? Los tratamientos, bueno, suelen resolverse de manera espontánea y no requieren tratamiento. Y a medida que la enfermedad evoluciona de manera crónica, pues se administran esteroides. Uso de esteroides. El uso de esteroides, sí. Las anomalías supraglóticas. Anomalías supraglóticas obstructivas que no sean a la terapéutica esteroides son aptos para tratamiento quirúrgico, que es la laringectomía supraglótica o radioterapia. Sí. En ciertos casos es útil la cloroquina para sí. obtener remisiones. Muy bien, ¿qué más? La actinomicosis. ¿Qué es la actinomicosis? La micosis laringea pues, es una infección por una bacteria anaeróbica gram positiva que es el actino israelí. Actinomyces israelí. Sí. Sí. Y bueno, cuando la infección en el cuello es amplia, puede extenderse hasta la región parafaringea y producir periconditis con edema laringeo. En términos clínicos, se caracteriza por masas inflamatorias inmaduras de crecimiento lento y coloración azul violácea en sus bordes. El exudado de su interior puede contener gránulos de azufre y el agente etiológico, que va a mostrar aspecto de rayos de sol. El diagnóstico diferencial se establece por infecciones de micobacterias y nocardia brasilenis. El tratamiento se basa en penicilina de 10 a 20 millones de unidades intravenosas diarias por 2 a 3 semanas, seguido de 3.2 a 4.8 millones de unidades por vía bucal durante 3 a 6 meses. Otros Sí, no se escucha Como que bien. le falló el internet. Le está fallando el internet. Sí, Sí. Desde la voz está un poco apagada, ¿verdad? ¿El tratamiento ya nos oyes? Creo que ya se volvió a ver la pantalla. Sí, ya se volvió a ver. Nos quedamos en que el tratamiento de la actinomicosis es penicilina, Y ¿verdad? bueno, otros antibióticos que se pueden usar son la tetraciclina, la eritromicina y las cefalosporinas. Muy bien. ¿Qué La más? amiloidosis laringea. Bueno,
Esta Sí. puede ser primaria o idiopática y se relaciona con el mielinoma múltiple u otras enfermedades subadyacentes, como Sí. tuberculosis, abscesos pulmonares, infecciones crónicas, artritis reumatoide, etc. Bueno, esta debe considerarse de forma limitada y a menudo se presenta como un nódulo pequeño o una infiltración difusa con edema Sí. mucoso en las cuerdas vocales falsas o como una Bien. tumoración plana de las cuerdas vocales verdaderas. Las Bien. estructuras más afectadas son el vestíbulo laringio, las cuerdas vocales falsas, los repliegues aritenoepiglóticos y la subglotis. La amiloidosis, recuérdenlo, ¿sí? El diagnóstico diferencial con pólipos. ¿Sí? La amiloidosis laringio. El diagnóstico diferencial incluye pólipos laringios hialinizados. Se sugiere solicitar electrocardiograma y ecocardiograma para descartar la presencia de amiloidosis cardíaca que pueda causar insuficiencia cardíaca congestiva resistente, que constituye la causa más común de muerte por amiloidosis sistémica. Así Los es. síntomas de esta afección son la disfonía y la disnea. Es más común en mujeres en relación 3:1 y el diagnóstico se establece mediante laringoscopia directa con biopsia. En casos sistémicos, una biopsia subvocal de la región gingival pues, es suficiente. El tratamiento consiste en la eliminación endoscópica de las Endoscópica de lesiones. la lesión, la biopsia, ¿va? ¿Qué más? Bueno, ahora seguimos con infecciones micóticas de la ¿Cuánto nos laringe. queda de tiempo, mija? Que no puedo verlo aquí. 7 minutos. ¿Cuánto? 7 minutos. Seguimos. ¿Cuáles son las infecciones micóticas más frecuentes de la laringe? ¿Será la Tenemos cándida? Sí. Sí. la candidiasis laringe, que bueno, es un efecto, es una infección producto de la Candida albicans, que es un habitante normal del tubo digestivo. Sí. Esta enfermedad suele aparecer como infección mucocutánea moderada y se presenta más en pacientes inmunodeprimidos Sí. o que hayan recibido esquemas de Antibióticos. Varios esquemas de antibiótico. Los la, diabéticos. la candidiasis laringea es la extensión de una infección bucofaringea o esofágica que produce lesiones membranosas exudativas blanquecinas Sí. con Sí. hiperemia notoria de la mucosa, dolor local y disfagia. A medida que esta infección avanza, se presentan grados variables de obstrucción respiratoria, sobre todo en los niños. Sí. Bueno, lo anterior es secundario al desprendimiento parcial de las membranas y a la inflamación de la epiglotis. El diagnóstico se determina mediante laringoscopía directa con biopsia, en la que suelen observarse las cifras del hongo. Y Sí. bueno, el tratamiento consiste en niastina de 500 unidades o ketoconazol, Sí. itraconazol y fluconazol, además de la Sí. eliminación cuidadosa de las membranas desprendidas de forma parcial o total. Muy bien. ¿Qué La más? blastomicosis laringea. Bueno, es La una blastomicosis, ¿qué es? infección que se debe al Blastomyces dermatitis, que es un hongo de paredes dobles contorneadas que va a invadir la piel o penetra a través de las vías respiratorias. Ujú. La alteración de este hongo indica blastomicosis sistémica y puede presentarse con o sin enfermedad recurrente, enfermedad Sí. pulmonar recurrente. Reside en la Sí. tierra, en el excremento de las aves y pues este va a constituir un excelente método de cultivo. Puede presentarse como neumonía aguda, con fiebre, tos productiva, mialgias, artralgias, eritema nudoso y generalmente va a remitir sola. En la forma crónica se agrega esputo sanguinolento, pérdida de peso, anorexia, febrícula y anemia. Más del 60% de los pacientes sintomáticos tienen la forma diseminada de la enfermedad, con más frecuencia en la piel, seguida por huesos, aparato genitourinario y el sistema nervioso central. La alteración laringea se produce disfonía persistente con múltiples microabscesos grisáceos que pueden causar fibrosis con fijación en las cuerdas vocales y el final de la estenosis laringea. Sí. En casos avanzados se desarrollan múltiples fístulas Hay laringeales. fístulas, ¿verdad? Sí. El diagnóstico se establece mediante el cultivo del esputo en medio de sapón a 37 grados, que a menudo requiere laringoscopia directa con biopsia y en particular es para descartar la posibilidad de que sea un carcinoma laríngeo. Sí.
La blastomicosis laringea se distingue por la disfonía intensa persistente, el dolor local, la disfagia y son síntomas poco frecuentes, incluso cuando esta enfermedad está avanzada. Al inicio, la mucosa laringea presenta inflamación difusa granular y con posterioridad se van a agregar nódulos miliares blanquecinos tanto en las cuerdas vocales falsas como en las verdaderas. También hay ulceraciones superficiales de la mucosa que cubren un exudado verdoso fétido. Durante la cicatrización, la fibrosis puede originar fijación de aritenoides o estenosis laringea. Sí. El tratamiento consiste en administración de anfotericina B intravenosa hasta una dosis de 1 gramo durante 30 a 40 días. Sí, ¿qué más? Para cocidomicosis. Bueno, es el resultado de una infección por el hongo con ese mismo nombre y los primeros signos de esta enfermedad van a consistir en ulceraciones dolorosas de las vías respiratorias superiores con linfadenopatía cervical grave, por lo cual es habitual que se confundan con una neoplasia maligna. Sí, Las muy lesiones bien. laringeas son similares a las de blastomicosis, con la que debe ser el diagnóstico diferencial. El tratamiento se basa en sulfonamidas y anfotericina B, aunque también se pueden usar ketoconazol, itraconazol, fluoroconazol Fluconazol y miconazol. ¿Cuánto falta para la clase? 2 minutos. ¿2 minutos? Sí. Bueno, al terminar se corta y nos vemos en la próxima para tratar de terminar el capítulo, ¿sí? Todavía nos faltan varias cosas del capítulo. Lean, por favor, el capítulo. Sí, está muy interesante. Nos faltan los diversos síndromes ahí de obstrucción, de estenosis laringea, disfonías. Sí, son importantes. A ver, termina de leer esta diapositiva. Bueno, la cocidomicosis laringea, pues el agente causal es este mismo hongo. Es el tipo más común de la anomalía y se limita a una infección respiratoria benigna. Y en el punto 2 de los casos va a progresar a una forma diseminada en la que, además de tener lesiones en los pulmones, van a aparecer en piel, cerebro o huesos. Muy bien. Por lo que respecta a la cabeza y el cuello los sitios más afectados son ojos, laringe, tráquea y glándulas salivales. Las lesiones consisten en masas nodulares de tejido granulomatoso que a menudo se ulceran. Con respecto a la laringe, la región supralótica es la más afectada. Los ganglios linfáticos regionales del cuello pueden mostrar necrosis gaseosa. ¿El diagnóstico cómo se hace? El diagnóstico se determina por laringoscopia directa con biopsia seguida de intradermoreacción, que es con coxidotina. Sí. En esta última se torna positiva entre la primera y la tercera semana de la enfermedad y resulta ser negativa en sujetos con compromiso sistémico debido a depresión en la inmunidad celular. El tratamiento incluye anfotericina B con dosis totales de 1 a 2 gramos durante 40 a 60 días. El fluconazol también es efectivo en dosis de 200 miligramos al día por 6 semanas y el ketoconazol se puede suministrar en formas no primarias pulmonares. Muy bien. Luego sigue la histoplasmosis, ¿va? Ahí lo dejamos. Vamos a dejarlo ahí, ¿va? Faltan unos segundos, ¿va? Sí, doctor. Lo dejamos aquí. Terminamos con la histoplasmosis como enfermedad micótica profunda todavía. Y continuamos, vamos a continuar con traumatismos laringeos,